les va? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de cómo nos estén sintonizando. Esto es un nuevo programa de ¿Y ahora qué pasa? Transmitiendo desde EVA TV, desde la provincia de Mendoza para todo el país. Y como siempre me acompaña mi amigo y compañero Nico Aroma. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Marisa? ¿Programa número? Es el número maldito, así que no lo digamos, vamos a decir. No lo nombremos. No lo vamos a decir, lo vamos a evitar hoy. Está bien, no hay que nombrarlo. Viste que hay hoteles que no tienen ni el piso. No, ni el piso. Hay edificios que no tienen el piso, hay hoteles que no tienen la habitación. Sí, no lo nombremos. Así que hoy lo pasamos por alto. Les decía que transmitimos desde el canal de streaming de EVA TV, a los que le invitamos a que se suscriban. Hay muchos programas muy buenos. Nos siguen después de ¿Y ahora qué pasa? Los amigos de Con la Tuya. Sí, Santiago del Estero. Santiago del Estero, porque EVA es un canal federal y queremos que le den amor, apoyo y cariño a cada uno de los compañeros y compañeras que se ponen al frente de esta programación todos los días y todas las semanas para llevarle a los compañeros, a las compañeras y a quien guste contenido, información, debate, en épocas tan complejas, ¿verdad? Sí, un gran trabajo de producción, de edición, de muchas redes y de mucho contenido. Lo que ha crecido el contenido de EVA, así que no dejen de ser parte de esta comunidad organizada. Síganos, cliquen, me gusta, follow, todo está permitido. Todo el cariño está permitido y lo recibimos con todo el corazón abierto. Bueno, semana agitadita en el país. Fin de semana agitadito en el país, vamos a hablar muchos temas. Sí, muchos temas. Sigue en agenda Aerolíneas Argentinas. Hablábamos la semana pasada que el personaje de Hernán Lombardi había presentado un proyecto para congraciarse con el gobierno y permitir la privatización de aerolíneas, y como la verdad que no le fue muy bien. ¿Por qué no le fue muy bien? Y porque quisieron darle un tratamiento express. Ah, eso no sucedió. No sucedió, no lograron el dictamen, entonces como este gobierno nos tiene muy acostumbrados a su desprecio por la democracia y las instituciones, por decreto. Por decreto de nuevo, qué raro. El presidente, rarísimo. Viste como que se venían... Siempre la preocupación son las instituciones y la república, pero después te matan a decretazos. Sí, no, estamos viendo una transformación de personas como María Eugenia Vidal, que han dejado de ser institucionalistas y están pasando a ser, no sé. Tampoco triste papel el de María Eugenia Vidal, considerando que en su momento era candidata puesta casi a presidente de la nación y fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero la verdad un desdibujado papel. El ángel exterminador los destroza. Le pasó la planadora por arriba. Tremendo, sí. Pero en el Congreso, bueno, también se están debatiendo otras cuestiones. Diputados debatió en el día de hoy la boleta única papel. No sé si... Yo tengo mi opinión personal. Cuando me tocó votarla, la voté en contra. Creo que no le sirve a un país tan extenso, con tanta oferta electoral como la Argentina, y con territorios tan disímilmente poblados, ¿sí? Digamos, una cosa es el padrón electoral de la provincia de Mendoza y otra es, mirá lo que te voy a decir, el conurbano bonaerense. No te voy a decir Cava, ¿sí? En Mendoza, que tiene un poquito más de 2 millones de habitantes, sí, donde su padrón electoral es menor, se imaginan que por ahí es un poco más fácil. Tampoco creo que sirva porque atenta contra la representación de los partidos más chicos, pero bueno, en esa está el gobierno resolviendo las cuestiones. Y te hago una consulta, ¿no? Esa boleta única papel, así se llama técnicamente, ¿tiene aplicación provincial en las elecciones o tiene aplicación nacional? No, nacional. Es decir, para votar cargos electivos nacionales. Exactamente, es decir, el año que viene, sí, la renovación del Congreso, diputados y senadores. Que entendemos que va a ocurrir. Pues, ¿viste? Bueno, pero eso ya es un planteo complicado. No importa, lo vamos a dejar para otro día. Sería con esta boleta. Y después las provincias pueden o no tener el mismo sistema electoral. Como pasa, digamos, la provincia de Mendoza el año pasado lo adoptó. Bastante mejor de lo que yo, esto lo tengo que decir, de lo que yo creía. Sí hubo confusiones porque había una decisión política de no capacitar en el nuevo instrumento. Espero que no ocurra lo mismo para el año que viene. Pero como sea, bueno, la Argentina está cambiando un sistema que era histórico y que funcionó.
esto es lo que a mí me llama la atención. La verdad que ¿Y cuál es el fundamento principal para realizar el cambio? La institucionalidad y coso, digo, la republiqueta y coso. Las listas sábanas, la gente que se cuela por detrás de las... Bueno. Discurso siempre de fraude, cuando la verdad es que en la Argentina no hay denuncias de fraude. Ahorro fiscal también. Ese es uno de los argumentos, ¿no? El ahorro de la cantidad de papel, boletas, etcétera. Sí. Pero lo que ocurre es, bueno, ¿qué pasa, no, con los partidos más pequeños que no tienen la posibilidad de tener cierto financiamiento? Bueno, nada, veremos qué ocurre. Pero va encaminado, digamos. Sí, es prácticamente un hecho, cómo la ciudadanía lo recepta y cómo esto repercute también en las elecciones. Pero además hubo un acto. Sí, hablando de elecciones, porque el acto que ocurrió el día sábado fue básicamente político, de campaña, y teniendo como protagonista un nuevo partido. No, la conformación de un nuevo partido. Sí, bueno, esta es una imagen verdadera, no como la que circulaba en las redes, que era un recital de Justin Bieber. Esta es una imagen real. 5.000 personas se juntaron en Parque Lezama, bajo... Lugar iniciático del libertario Javier Milei. Fue la fiesta de cumpleaños de Karina. Karina quería festejar, y con justa razón, que logró la representación de la Libertad Avanza en el territorio argentino, en cada una de las provincias, y quería hacer su lanzamiento. Parece que va a ser la figura que los libertarios van a llevar el año que viene, lo que me preocupa mucho, porque si ella es el jefe y se va al Congreso, digamos, ¿quién va a gobernar, verdad? Pero bueno. Sí, creo que fue la protagonista de la noche. Sí. Se hizo cargo de la oratoria, dudosa, complicada. Se hizo cargo de leer un discurso, ¿no? Pero tomó el centro de la escena política totalmente el sábado, lo cual no es menor, porque está avalado directamente por el presidente, que ya cada vez más es como que al principio asomó como que, bueno, la hermana era alguien importante, una especie de... No, es ella. Esto fue para ella. No estuvo Victoria Villarroel, no estuvo la... Otro dato importante, la vicepresidenta. Donde las internas se hacen cada vez más evidentes, más visibles. Hay que ver cómo llega esa relación el año que viene y las intenciones de la vicepresidenta también de jugar, que sería legítimo de tener su propio armado, digo, en estas condiciones, ¿sí? Ya blanquea que no es más parte del armado de la Libertad Avanza, ¿sí? Uh-huh. Bueno, y para hablar de este tema, ahí nos avisan desde Control, tenemos uno de los invitados hoy. Uno de los invitados. El invitado, pero no es por digamos, no es por nada nuestro invitado, ¿sí? El invitado de hoy nos va a ayudar a pensar juntos qué está pasando políticamente en nuestro país. Porque, lo voy a leer todo porque hay personas que se merecen que uno le lea todo el currículo, porque han estudiado un montón. Y Nicolás es licenciado en Ciencias Políticas de la U, es magíster en Sociología Económica de la IDES y de la USAM, es docente en la carrera de Ciencias Políticas de la UBA y de la Maestría de Políticas Públicas para el Desarrollo de la Inclusión Social de la Flascos. Es decir, si con Nicolás no entendemos un poco lo que está pasando con el panorama, complicados. Es que no entendemos nada, Nico. Muy bien. Nicolás, te saludamos, muchísimas gracias por acompañarnos y por dejarnos un ratito conversar con vos de este panorama tan raro que está viviendo la Argentina. Bueno, muchas gracias por la invitación, amigos, compañeros, la verdad que por la buena onda, gracias. Bueno, Nico, habíamos arrancado a hablar del acto que realizó Milei. Yo decía que era una fiesta de cumpleaños para Karina, pero más allá de eso, digamos, creo que es la fidelización de su núcleo duro, ¿no? De su votante, con ese perfil tan marcado de los libertarios, en una semana muy complicada para el gobierno, creo que tal vez la peor desde que inició la gestión. ¿Cómo lo viste y qué entendés que significó ese acto en Parque Lezama? Con respecto a este acto, me parece que tiene que ver con... se busca institucionalizar, digamos, o sea, en parte tiene que ver, o sea, desde lo objetivo con la conformación de un partido nacional, siempre institucionalizar algo como lo que lidera Javier Milei parece difícil. A mí sí me llama la atención, o sea, es importante contrastarlo con otras escenas. Justamente en el Parque Lezama, él hacía sus primeras apariciones, sus primeros actos, muy potenciado
por lo que fue en su momento los impactos de la pandemia, personas que estaban y que se movilizaba, se sigue movilizando, me parece una serie de sentimientos muy potentes que tienen que ver con principalmente el miedo y el odio, que son dos sensaciones, dos sentimientos muy fuertes que pueden llegar a movilizarse en la política. Y en ese momento me parece que está bueno el contraste, y tiene que ver con lo que vos mencionabas recién de una semana no tan buena, que uno podría vincularlo también con lo que fue esa presentación del presupuesto que hizo el presidente el 15 de septiembre, ese domingo en el Congreso, y que muestra que hay algunas cosas que son constitutivas de él que están funcionando de otra manera o mal, digamos. Él surgió a la luz cuando automáticamente su aparición en la televisión duplicaba los ratings. Eso lo dice Alejandro Fantino en un video y se dice mucho. En general se habla mucho de él de las redes, pero cuando uno se pone a ver un poco, su surgimiento tiene que ver con la televisión, con el medio masivo más clásico, digamos. Él aparecía en un medio de televisión como panelista y el rating subía automáticamente. Y ahí se produjo un círculo en el que lo empezaron a convocar a distintos programas y distintas situaciones. Ahora, para él, que aparezca en televisión y el rating baje, no es lo mismo que para otro dirigente que tiene una trayectoria política, que le puede ir mejor o peor en una elección, que puede provenir del mundo sindical, del mundo político, del mundo universitario, del mundo social, que surge de otro lado. El rating es constitutivo a él. Si él aparece y el rating baja, pasa algo. Y lo mismo me parece con este acto, que como todos sabemos, los actos, vamos a llamarle así, o acciones políticas espontáneas, no son mejores que las acciones organizadas. Puede haber un acto organizado, podemos organizarnos, podemos incluso tener medios de transporte para que los compañeros, las compañeras de ese partido político, sea el que sea, se puedan trasladar de un barrio lejano al lugar donde se concentra el acto y poder volver seguros a sus casas. Eso es parte de la logística de cómo ese sector político se organiza. Se marcaba mucho esto de los micros, ¿no? Al Parque Lezama. O sea que a mí eso no me parece un problema, pero sí hay un tema en que esos primeros actos que él hacía, por ejemplo, en el Parque Lezama, tenían como característica de que las personas venían por las redes, venían solas, sin que nadie las convocara, no se sabía bien de dónde venían, sino que venían del lado de conectarse por las redes como un movimiento más subterráneo, si bien estaba potenciado por esta cuestión de la televisión de él. Con lo cual hay un contraste muy grande ahí de cómo se institucionaliza eso. Y después está el tema, me parece, de los discursos, ¿no? Que hay muchas formas de donde abordarlo, pero hay ahora un libro que yo recomiendo mucho, que es muy bueno, del filósofo que es argentino, italiano, Rocco Carbone, que tiene un librito chiquito, lo recomiendo que lo vean, que se llama Lanzallamas, donde él viene trabajando sobre la cuestión del concepto y de cómo este gobierno tiene que ver con el fascismo, ¿no? A veces tenemos como cierto prurito para decirlo, porque dijimos, no, porque los fascismos clásicos eran una cosa, eran en Europa, eran en otro lado, no vamos a usar fascismo para cualquier cosa, no vamos a estirar ese concepto. Los que vienen de las ciencias sociales, por ahí dicen, no, los conceptos hay que usarlos. Y bueno, Rocco trabaja muy bien ese tema de cómo justamente este gobierno tiene características del fascismo, solamente el hecho del insulto que hubo a personas que no piensan como él, a periodistas o lo que sea, pero además el tema del fascismo como alguien que, él habla de un fascismo que es psicotizante, que primero te dice una cosa y después te dice otra, que primero te dice que esto está bien y que después esto te dice que esto está mal. Por ejemplo, con esa frase que dijo el presidente de acá venimos a defender el peso, ¿no? Claro. Que en boca de él no es cualquier frase, sino que debatimos mucho tiempo entre nosotros si él justamente iba a destruir el peso. No, o lo que le dijo a Susana Jiménez el día posterior en esa entrevista, que después también te quiero hacer una consulta al respecto, de que iba a ir a China, porque China era un socio estratégico. Además, cuando hasta en el mismo debate presidencial dijo que él no iba a negociar con China, digamos, que la Argentina libre no iba a negociar con comunistas. Bueno, es otro ejemplo, y lo cito a Rocco, de este discurso que es psicotizante, que lo que quiere a uno es volverlo loco, pero es con China, sin China, íbamos a dolarizar, íbamos a especificar.
el cepo era malo, era bueno, esto era malo, aquello era bueno, primero de una forma, después de otra, siempre con una movilización de estos dos sentimientos que me parece para mí central, de odio y miedo principalmente. Y en esto de China también se ve algo que es preocupante, que es este, este descubrir las cosas por parte del presidente, ¿no? Ahí me llama la atención a mí mucho lo que dice, no, porque los chinos no te piden nada a cambio, ¿no? De una inversión. Sería interesante ver qué te piden los otros, Claro. ¿no? ¿Qué te piden los Ay, sí, otros no. países? Él podría comentar, los otros países me Claro. piden esto y aquello, que para todos los ciudadanos sería interesante ver qué le piden los otros. Pero uno sabe, justamente, los expertos saben, los expertos en relaciones internacionales saben, que China tiene una forma de vínculo con sus inversiones y con los demás países que tiende a ser no injerencista. Uno podría pensar que China hay algo que tiene tiempo, tiene mucho tiempo. En ese ascenso, en ese movimiento de una potencia que asciende y eventualmente otra que está descendiendo relativamente como Estados Unidos, bueno, a diferencia de lo que nos pasa en este hemisferio, que la presencia y la injerencia de los Estados Unidos para todos nuestros países es siempre muy fuerte y es muy directa muchas veces a través de las embajadas, a través de las cámaras de comercio, a través de muchos otros mecanismos culturales, políticos. En el caso de China, por supuesto que quiere influir en el mundo y quiere influir en cómo son las cuestiones y las relaciones y la economía y los vínculos entre los países, pero lo hace de otra manera, probablemente de esa forma que descubrió el presidente. Bueno, no me piden a cambio de realizar una inversión. Pero bueno, es bastante preocupante que un presidente encuentre esa novedad cuando ya vamos muchos meses de Sí. gobierno. ¿no? Que lo descubra 10 meses de ser presidente. Sí, Nicolás, buenas. Nicolás te habla, un tocayo. ¿Cómo estás, joven? Mira, una cuestión, una especie de paradoja que se da, te quería consultar, a ver, yo tengo la impresión de que hoy está el gobierno en el mejor momento macroeconómico, el mejor momento macroeconómico y el peor momento social. El mejor momento macroeconómico porque estamos en el medio de, te diría, al borde de levantar el cepo, si se quiere, porque están entrando dólares por blanqueo de una manera importante. Hay una especie también de inflación que a duras penas y con un altísimo costo social y económico, pero viene bajando. Pero a su vez el espejo de eso, de ese fuerte ajuste, es para mí uno de los datos que más ha sobresalido esta semana, que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Con el fuertísimo aumento de los niveles de pobreza e indigencia, que son claramente un gran problema social. Te quería preguntar, ¿cuánto crees vos que está influyendo eso o cómo, por así decirlo, le han entrado las balas al gobierno sobre este aspecto y cuánto en eso tiene que ver el acto, ¿no? Mirá, ahí me parece que el gobierno, eh, justamente por la necesidad que tiene de, más que otros gobiernos, de conservar respaldo en la opinión pública, digamos, opiniones positivas o hacer bajar las opiniones negativas, eh, es que la cuestión de los datos, digamos, sociales lo sigue y lo tiene que seguir con algún grado de detalle. Claro. De qué pasa con ese núcleo de apoyos que tiene, si ese núcleo duro que tuvo en las primarias de agosto y en la primera vuelta de octubre va a seguir siendo su núcleo duro o si ese núcleo duro va a ir cambiando de piel mientras ataca mucho a sectores. Dentro de ese núcleo duro hay de distintos sectores sociales, justamente es un voto transversal, pero que incluye votantes de bajos ingresos, digamos. La pregunta es si va a ir perdiendo alguno de esos votantes de bajos ingresos, si lo va a ir cambiando por esos otros votos que le llegaron al final, más bien provenientes del macrismo, y cómo funciona eso. Después está la cuestión, nosotros hace un tiempo, difundimos con un colega, Belardo Vitale, y una encuesta que pudimos hacer con la gente de la Universidad de Quilmes, del equipo de Javier Balsa, SOCPOL se llaman ellos, donde mostramos bastante, reiteramos bastante esto, algo que ya se conocía, pero que lo confirmamos ya con Milei en el gobierno, de, bueno, quiénes son
cómo los apoyos a Milei tienen, digamos, como novedad en nuestro país, porque no solía ser así con ningún presidente, ni con Cristina, ni con Néstor, ni con Macri, ni con Alfonsín, ni con Menem, diferencias muy marcadas en lo que es, bastante marcadas en lo que es el apoyo de los distintos géneros o sexos, ¿sí? Donde hay grupos muy marcados, como el de los varones jóvenes, los varones menores de 30 años, que tienen un nivel de apoyo muy importante al presidente. Como escribió Javier Balsa en un libro, bueno, si esos varones jóvenes hubieran votado, no ya como un votante de Unión por la Patria, por supuesto, sino como el promedio de la sociedad, Unión por el candidato Sergio Massa podría haber ganado en primera vuelta el año pasado. O sea, ese grupo fue determinante en volcar ciertas posiciones. Esto se vio en el acto también, como uno ve las fotografías más cercanas, y son varones, en su mayoría varones jóvenes. Sí, y no era un perfil... Pero lo traía por lo que decimos, porque, bueno, la pregunta de qué impacto están teniendo estas políticas en esos varones jóvenes. Exacto. ¿Qué pasa con ellos? Probablemente ahí haya una especie de hándicap o de ventaja para el gobierno, porque puede ser que haya en ellos una apuesta emocional que va más allá de lo económico. Estamos viendo este fenómeno en distintos lugares del mundo. Esta semana hubo unas elecciones en Austria, donde ganó un partido de ultraderecha o derecha radical, como se llama esto, que justamente se llama Partido de la Libertad, fíjate vos, como las palabras y cómo los distintos elementos se van repitiendo. Pero bueno, uno puede ver en general en estos movimientos que hay, se dice que en la elección de Estados Unidos va a ser determinante, puede ser determinante el grupo de los varones jóvenes para lo que son las posibilidades de Donald Trump. Todos los movimientos estos que hay en Europa en general tienen tanto el partido Vox como los de Meloni en Italia, Le Pen en Francia, el de Hungría, bueno, todos el que vimos en Bélgica también. Bueno, el grupo de los varones jóvenes, en general también más alejados de las grandes ciudades, como vimos en algunas elecciones que hubo en regiones de Alemania justamente en estas últimas semanas, bueno, marcan que hay algo que está pasando ahí, que es como suele decir, lo cito a Rosendo Fraga, que coincido, que suele decir que acá está ocurriendo una manifestación local de un fenómeno global, o sea, adaptado a lo local, pero hay un fenómeno global que uno puede percibir y que en distintos lugares del mundo se está pasando. Bueno, ¿qué pasa con los varones? Que están más cercanos a estas posiciones excluyentes, violentas, de exclusión de algún sector, que pueden ser las mujeres, que pueden ser los inmigrantes, que pueden ser los más débiles de la sociedad, entre comillas, aquellos que requieren alguna asistencia del Estado. Bueno, ¿qué pasa con estos sectores? ¿No? Me parece que ahí... Eso me llevaba a preguntarte, Y después, Nico. perdóname, ahí para el tocayo, también poner en discusión cierta cuestión que es, o que para que lo pensemos, abrirlo un poquito más, que es si esto que se está planteando en lo macroeconómico, ¿en qué medida es un orden macroeconómico? ¿En qué medida ordena? ¿En qué medida, digamos, quizá pensar, yo creo que hay que problematizar todavía un poquito más, y no tengo la respuesta, pero traigo la pregunta de lo que decís. Muchas veces me parece que está la idea de que como tenemos datos y números que nos asemejan a lo que fue un momento de crisis como el 2001, la última gran crisis que hubo. De hecho, estos datos de pobreza nos ponen en los datos de pobreza del 2003. Sí, a ese nivel. Entonces, pero por ahí nosotros estamos muy formateados también, y en nuestro espacio político, en el campo nacional y popular, a que en ese momento hubo una salida de la crisis, que también hubo un crecimiento de la pobreza con una devaluación, digamos, con un movimiento macroeconómico que estuvo aquel gobierno de Dualde con Remes Lenikov, y que las cuentas se, entre comillas, ordenaron y encaminaron de una cierta manera. Y que hubo un gobierno en ese momento que hizo un cierto trabajo que fue suyo o impopular, si se quiere, pero que ordenaba esa cierta cuestión. Lo que yo me pregunto es si esto que están haciendo este equipo económico de Caputo y compañía, me pregunto en qué medida es un orden o no. Digamos, por ahí nosotros, y lo pongo como pregunta, insisto,
estamos quizás formateados de que hay alguien que está haciendo un trabajo sucio macroeconómico que había que hacer, entre comillas, o que en parte algo había que hacer. Me parece que esa pregunta o esa duda todavía requiere más debate en nuestro campo. Sí. Es decir, Claramente. ¿qué es un orden macroeconómico? ¿Esto ordena o en realidad es un desorden en cierto punto en algunas cuestiones macroeconómicas? La otra pregunta, ¿ordena para qué? ¿Ordena para que podamos volver a montar un país que produce clase media, que produce y reproduce clase media como pasó a partir del 2003, donde es cierto, hubo un cierto trabajo sucio de algunas cosas macroeconómicas, hubo un cierto orden, pero se encaminó hacia un país que podía producir clase media y quitar gente de la pobreza? ¿O este es un orden macroeconómico que, comillas, va hacia otro lado? O Sí. quizá también en qué medida es un orden que fortalece las capacidades del Estado o las debilita, ¿sí? Me parece que ahí hay, y te insisto, no tengo la respuesta completa, hay muchos compañeros que saben mucho de este tema, pero me parece que da para hacernos esa pregunta también, porque... y también yo creo que los datos estos de pobreza e indigencia tan brutales que recibimos, un presidente que creó 30.000 pobres por día desde que asumió, 30.000 pobres por día desde que asumió, que llevó la indigencia al 18%, justamente el dato de casi duplicar la indigencia, probablemente lo que esté revelando es lo contrario de lo que dice el gobierno. Es decir, ese dato es tan brutal que creo que tenemos que poder animarnos a debatir y a decir que había otra forma de ordenar las cuentas en la Argentina. Que Claro. este plan que puso en marcha Caputo y Milei no tiene ningún tipo de amortiguador. Que había posibilidades de realizar, en todo caso, si había que hacer algún tipo de evaluación y algún tipo de orden macroeconómico, que fuera con algún otro esquema, con distintos amortiguadores, con algún pacto social, cobrándole más a los que más tienen. Me parece que el dato es tan brutal, el dato de 18 puntos de indigencia es tan brutal, y que el presidente sigue hablando de los desnutridos del Chaco. El presidente debería darse cuenta que los desnutridos hoy están en toda la Argentina con 18 puntos de indigencia. Digo, me parece que eso es algo que falta también, que desde el peronismo, el campo nacional y popular, podamos mostrar que probablemente podemos coincidir en que había que ordenar unas cuentas, pero que esta no era la única forma de hacerlo. Y la brutalidad del dato revela que había en el menú varias otras formas, que quizá debamos explicarle a la sociedad, de cómo se pueden ordenar las cuentas de otra manera, con amortiguadores para los más vulnerables, cobrando Sí, claro. lo justo y no dejando de cobrarle a los que más tienen, realizando pactos y acuerdos sociales de cierta manera, y que eso es posible y es deseable. Perdóname que me extendí, pero No. lo que vos Es que planteaste es interesante el planteo que nos decir, no era necesariamente el ajuste, digamos, había otra alternativa y tampoco tal vez desde el peronismo se dio el debate y la discusión. Me parece que eso va a ser importante poder explicar si existen otras formas de bajar la inflación. Si existen otras formas de bajar la inflación o de algo que no sabemos si va a pasar, que es mantener la inflación baja. Digo baja porque la inflación todavía en la Argentina no está en un régimen y en un lugar de baja inflación. No, claro. De hablar. Claramente que no. Nico, y como para terminar, te voy a tirar una pregunta, probablemente no me sepas responder porque la mayoría de nosotros no sabemos, pero en este contexto, ¿cuál crees vos que es el desafío urgente del peronismo para generar, sobre todo en ese grupo, me llama mucho la atención, digamos, lo permeable que es este grupo etario de varones de menos de 30 años a los discursos de odio, a los discursos fascistas? Digo, bueno, ¿cuál es el desafío desde lo comunicacional, desde lo político, desde lo económico, si querés, del peronismo, para poder revertir socialmente la posición que quedó marcada después del 2023? Mira, lo primero es trabajar y darle voz y representar a lo que está cercano. En este momento esos varones jóvenes están lejanos. O la mitad, por lo menos. Para que te des una idea, nosotros en esa encuesta nacional que hicimos, preguntamos por identidades políticas y una que ofrecimos es la de la Libertad Avanza, que más o menos dio un 23%.
El 51% de las personas que hoy se dicen de La Libertad Avanza son varones menores de 30 años. ¿Sí? El 51% de quien se dice La Libertad Avanza, la mitad más uno, son varones menores de 30 años. Hay algo muy fuerte ahí. Ese grupo, entonces, está un poco lejos. Pero hay otros grupos, por ejemplo, las mujeres entre 30 y 50 años, que consistentemente se muestran bastante más opositoras que el promedio de la sociedad. Están bastante más preocupadas por la situación económica que el resto de la sociedad. Le creen bastante menos que el promedio al presidente Milei. Tienen otras prioridades. Por ejemplo, quieren más infraestructura social, les preocupa qué pasa con las escuelas, les preocupa qué pasa con las universidades, mucho más que a los varones y a los varones jóvenes. Entonces, lo primero, me parece, para estar, digamos, a la altura es representar a esos sectores que están cercanos. Por otro lado, lo que uno ve es que aquellos que se pronunciaron por Unión por la Patria en la primera vuelta, en la segunda vuelta, sobre todo en la primera vuelta y muy cerca, ese 45% que se pronunció en la segunda vuelta, sigue los acontecimientos con muchísimo rechazo a lo que está haciendo Milei. No es que está siendo seducido por algunas cosas que está haciendo Milei. En general, uno puede ver que ese núcleo duro que tiene Milei, que le parece que todo lo que hace está bien y todo lo que hace está fenómeno, es más o menos en nuestro país la mitad del núcleo de los que nos parece que la enorme mayoría de lo que hace está mal. O sea, claro, o está muy mal. O sea, a quienes estamos, digamos, el campo ese opositor que perdió las elecciones, entonces está menos de la mitad más uno, ¿sí? Está por debajo. Es más homogéneo, más compacto y está muy preocupado. Y está muy enojado. Y también está muy desanimado. Entonces, probablemente el peronismo necesita que a ese sector de la sociedad, que insisto, el 45% más o menos de esta sociedad es muchísima gente, que está muy preocupada, está muy opositora, digamos, cree muy poco que esta es la salida o un rumbo adecuado para la Argentina. El peronismo, los distintos dirigentes del peronismo, en cada una de sus posibilidades de representación, pueda conectar primero con esos sectores, con esos que están cerca, porque efectivamente están cerca. Y lo otro que uno puede ver es que cuando vamos a preguntar por cada uno de los temas y cada uno de los problemas, en general las diferencias, y en el peronismo cuando perdemos hablamos mucho de las internas, de si es este dirigente, si es el otro, si fue por esto, si fue por el otro, si son más los que están cerca del capital y del conurbano, o hay que apostar a los que están más en el interior, si son los que son más jóvenes. Bueno, ustedes lo saben y todos lo sabemos que se debate mucho. En general, cuando vamos a los temas, cuando vamos a lo que nos preocupa, cuando vamos a nuestros sueños, anhelos, al país que consideramos que sería bueno, a colocar prioridades, las diferencias entre los que se dicen peronistas, kirchneristas, cristinistas, etcétera, etcétera, son pocas. Son pocas. Pueden ser a veces digamos, de grado en algunas cosas. De grado en algunas cosas. Pero, por ejemplo, no de orden de valores y de prioridades. Ese orden de valores y de prioridades que ustedes repiten en su programa y que todos conocemos bastante bien, y de cuál es la sociedad en la que aspiramos a vivir, que sea más igualitaria, que tengamos más acceso a trabajos dignos, que las universidades sean no un problema, sino una palanca para el futuro de la Argentina, o que los científicos sean algo muy relevante y muy respetado como son, y no sectores que son atacados. Ese tipo de cuestiones, en general tenemos grandes acuerdos. Entonces, me parece que hay que apostar así a dar los debates y así que haya debates por estrategias y tácticas y liderazgos, puede ser, pero que tengamos claro que esas prioridades en nuestros votantes en nuestro electorado están bastante ordenadas, están bastante saldadas, digamos, ¿no? Entonces, no sobre representar unas diferencias internas que allá abajo en el que está enojado con Milei no es tanta. Entonces, encontrar esas diagonales me parece que va a ser importante. Un buen punto de partida. Bueno,
Nico, maravilloso. Sigan a Nicolás Tereshuk en las redes. Cuando uno está agobiado de la cloaca de Twitter, por ahí encontrar los Un análisis poco de de claridad. Nicolás te da claridad y Así es. decís, bueno, esto todavía no está del todo perdido. Muchas gracias, Nico. Muchas la gracias, verdad que Nico. clarísimo y llano, que es por ahí lo que necesitamos los militantes que andamos por el territorio. Bueno, gracias por la invitación y la conversación. Les mando un abrazo Y además es hincha de vamos Boca. Así que bueno, estamos bien, hermosa charla de entre tres hinchas de Boca. Excelente. Vamos todavía, Entonces. qué bueno. Hay que coincidir en lo importante, Es compañero. lo importante, obviamente. Un abrazo, Nico. Un abrazo, Muchas Nico. gracias. Que anden bien. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Excelente. Sí, muy interesante. La verdad que lo de no era necesario o el ajuste no era la única solución, creo que es una consigna para que evaluemos. Porque ¿cuántos compañeros te dicen, bueno, pero tal vez esto si ganábamos nosotros también? No, bueno, habían alternativas. Pero por supuesto que habían alternativas. Aparte, el grado y la intensidad con la que se manejó el ajuste, ni en el plan más ortodoxo del peronismo puede aparecer. Eso también hay que saberlo. Aun cuando yo lo repito porque esto es importante, porque un poco muestra el desconcierto en el que estaba el peronismo para llegar a este momento. Sí. Y es que el viceministro de Economía se florea por los medios diciendo que lo que hizo Caputo está bien. Sí. El último viceministro de Economía. Sí. Entonces es complicado poder empezar y por eso es tan importante lo que planteaba Nicolás de ese debate y que darlo. Y está claro que este nivel de ajuste, porque a ver, cualquier plan de estabilización, cuando se entiende como tal, necesita una política de ingresos que se llama. Es decir, hay una pata que es heterodoxa, por así decirlo, que necesariamente tiene que ver con cómo contener al sector más desprotegido. Bueno, eso desapareció totalmente. O sea, no hubo ni una sola de las políticas que permitiera contener que la pobreza te saltara 11 puntos nominales, pero el salto es del 26%. 30.000 pobres por día, decía. Ese es un dato muy fuerte. Tremendo. Eso es todo asociado a la devaluación. Claro. La devaluación de más del 100% de la moneda en diciembre te produjo un fogonazo inflacionario, además de que te produce lo que se llama una enorme transferencia de ingresos directa del sector más rico al más pobre. ¿Sabes qué pasa, Nico? Que por ahí uno repite el concepto de la devaluación y no terminas de entender lo que significa que tu moneda se devalúe. ¿Qué es eso? Que sos, por ejemplo, en diciembre un 25% más pobre de lo que eras en noviembre. Sí, pero te lo voy a hacer un poco más directo todavía. Cuando vos devaluás más del 100%, lo que inmediatamente tu salario vale el 50% menos. Eso sucedió en un día. Digo, ahora el gobierno dice sí, pero estamos sosteniendo el valor del... Muchachos, devaluaron un 118% en un día. Es una devaluación brutal. Hay que ir a la línea. Mirá, la devaluación de Remes-Lenikov allá por el 2003, para salir del plan de convertibilidad, no era una devaluación normal, había que salir del plan de convertibilidad, no llega a lo que fue la devaluación de un día cuando supuestamente íbamos a la dolarización, la economía explotaba e íbamos a una hiper. Toda esa fantasía fue introducida al sentido popular y al sentido común de la gente. Digo, hoy es una aberración escuchar al presidente Milei seguir repitiendo datos falsos, mentirosos, como por ejemplo, si no agradezcamos que apareció este gobierno porque si no la pobreza sería del 90%. O sea, no podemos naturalizar la mentira y el absurdo, porque ahora se encuentra el gobierno con que los datos del INDEC le están mostrando que ha sido un salto drástico, preocupante, que es notorio en la calle, y el tipo sigue mintiendo. Realmente es indignante, el tipo sigue mintiendo. Es eso, es indignante y entonces, al mismo tiempo... preocupante también para adelante. Claro, y un poco desorientador en el sentido de este 59% de pobreza, nosotros lo vemos todos los días en la calle y la gente lo está sufriendo. Y lo siente en el mes. A todos nos alcanza menos, la inflación no está controlada, está estancada, pero sigue habiendo, digo, lo podemos ver cada vez que vas a comprar un litro de leche, un kilo de pan. Y no parece todavía que haya un hartazgo tan fuerte para que la figura de Milei se debilite, ¿verdad? Pese a que, por goteo, todas las encuestas dicen que... un poco la paciencia se acaba. Se acaba.
De todas maneras, y yo sé que con esto un poco me van a cuestionar algunos compañeros, yo creo que Milei llega tranquilo a terminar su mandato, que es lo que corresponde que debe pasar. Sí, es que aparte no estamos discutiendo eso. Porque el pueblo argentino sí creció institucionalmente, no así sus fuerzas políticas, porque los tenés a los muchachos del pueblo, de la UCR y de la Libertad Avanza, destruyendo la institucionalidad diariamente, pero el pueblo argentino eso lo No, y al entendió. y al peronismo discutiendo estupideces. Y algún sector del peronismo discutiendo estupideces. No, sí. a ver, también hay que decirlo. Digo, está el grado de costo y de brutalidad de lo que está pasando, que no le podemos reclamar al elector común lo que los mismos dirigentes políticos no pueden hacer. No, lo dijo el diputado Máximo Kirchner. El escarmiento popular sonó y sonó en las urnas en el 23. Lo que le puede pasar a Milei en el 25 y en el 27. Digamos, ahí donde el pueblo se expresa, y eso la verdad es que hay que celebrarlo. El tema que a mí me preocupa es cómo se llega en 10 meses de Milei con estos índices de pobreza al 27. Digo, la reconstrucción y cuántos van a quedar en el camino es para preocuparse. Sí, es para preocuparse porque aparte, lo hablábamos ahí con el equipo antes del programa, con la Caro, ojo con el tema de la pobreza como, bueno, hubo un salto, pero ahora empieza a bajar. No, lo que dejaste en el camino, la pérdida de capital, la pérdida de posibilidades, la pérdida de acceder a la educación, la pérdida de hacerte ver, te deja fuera y te deja fuera para siempre. O sea, es un daño muy alto. Cuando vos empezás a ver a dónde está la incidencia de la pobreza, que más del 60% de los niños son pobres, lo que estás comprometiendo es tu futuro. Y si querés lo pongo en los términos libertarios o del mercado, es tu futuro económico. Porque para producir tenés que ser competitivo, tenés que tener personas activas, tenés que tener personas con estudios, tenés que tener personas educadas. A todo eso no vamos. No, claramente, y eso es una decisión también política. El presidente va a vetar el financiamiento universitario y por eso el pueblo argentino, no solo la comunidad universitaria, sino el pueblo argentino volvió a marchar de una manera contundente, de una manera clarísima, por la defensa del financiamiento de las universidades públicas, porque hay que decir que eso es lo que se está intentando defender, que no se dejen de financiar. ¿Vos te acordás las marchas de los 90? Sí, algo me acuerdo. No digas que eras muy joven porque yo marché en los 90 por la universidad. Sí, no, yo no entré. Yo iba a la primaria en los 90. No. Quiero que suspendamos. Carola, suspendeme todo. Comencé la secundaria en los 2000. Nico acaba de decir que soy vieja, sin decirlo. No, yo estoy hablando de mi propia experiencia. Eso horrible. Nunca lo diría. Pero bueno, digo, otra vez tener que estar defendiendo una idea que es transversal en nuestro pueblo y que no está cuestionada. La universidad pública se defiende. Digamos, lo va a tener que entender el gobierno porque esta bala le volvió a entrar. El pueblo sale a manifestarse en favor de la educación pública cada vez que la siente atacada. Sí, es como un punto común de acuerdo, lo repetimos en el programa, pero es un punto común, está en el inconsciente colectivo de la sociedad argentina que la educación pública te mejora como sociedad y que hay posibilidades de acceder. No resulta algo imposible para alguien que está en un barrio de ir a estudiar y que eso te mejora la vida para el futuro. Quizás lo que habría que poner más énfasis en las autoridades de las universidades por ahí, es en mostrar este camino, ¿no? En hacerlo transparente, porque a los que no están, a los que no se sienten fuera de este modelo educativo que hace un país más justo y socialmente ascendente, hay que incorporarlos, hay que mostrarles las posibilidades. En tu vida, en la vida de Nicolás Aroma, ¿qué representa la educación pública? Y para mí yo pasé por la universidad pública, en ese momento, en pleno 2001-2002, total crisis, se discutía si no voy a poder estudiar. Pudimos acomodarnos con mi familia, gracias al esfuerzo de mis viejos, y dijeron, bueno, vamos igual a la Universidad Nacional de Cuyo en este caso, y prometió un cambio drástico en mi vida, ¿no? Realmente, pero una apertura social también, salir de mi propio espacio, juntarme con gente de otros lugares, ¿no? Donde habían ricos, menos ricos, clase media y algunos con menos recursos, digamos. Todos confluíamos ahí
Y para mí fue definitivo en mi vida, ¿no? En mi vida personal y en mi vida profesional. Esa posibilidad no puede ser obturada hacia el futuro para los jóvenes que quieren estudiar. O sea, ahí está el gran punto. Vos sabés que yo no soy primera generación universitaria en mi familia, lo que demuestra la importancia de la universidad pública, porque mi abuelo, hijo de inmigrantes españoles analfabetos, los dos, mi bisabuelo y mi bisabuela eran analfabetos, vendía melones en el verano y andaba con un carro vendiendo lo que encontraba el resto del año, lograron que su hijo fuera a la universidad y mi abuelo fue ingeniero. ¿Sí? El hijo de dos inmigrantes analfabetos. Mi abuelo fue ingeniero. Mis padres pudieron ir también a la universidad y nosotros también. Clase media, Estamos hablando de familias clase media, laburantes. Mi viejo sí fue el primer universitario de toda la familia. Estudió en la Universidad Nacional de Cuyo también. Esto es lo que demuestra la necesidad de que un Estado invierta en educación. Es generar oportunidades. Después se llenan la boca hablando de meritocracia. Amigo, la meritocracia sin oportunidades no funciona. No funciona. Nosotros le debemos a la universidad pública nuestras vidas actuales, en lo personal, bueno, vos también, nuestra vida pasada, y las aspiraciones que pueda llegar la mayor cantidad de argentinos y argentinas a formarse en esas unidades académicas. No es eliminándolas. Seguro que hay que corregir todo. Miren, digamos, si algo aprendió el peronismo es que el debate hay que darlo en todo, hay que darlo con la salud pública, hay que darlo con la educación pública, hay que darlo con la manera de administrar el Estado Nacional. Seguro, pero no es a través de la eliminación, no es a través de financiarla. No, y te sumo, Marisa, no es solamente un problema de financiamiento que claramente está, hay un recorte drástico del presupuesto universitario para que básicamente no funcione lo que funcionaba, sino que además hay un ataque político e ideológico contra las universidades públicas, hay una cuestión ideológica directa que excede lo presupuestario. Sí. Y lo acompaña en este caso, porque encima se juntan las dos cosas, hay un ataque político y hay un ataque presupuestario. Es lo que decíamos, odia todo lo que no tuvo, odia a las mujeres, odia a los viejos porque sus padres no fueron amorosos con él, dicho por él, odia la educación pública porque él no pudo ingresar a la educación pública. La verdad es que nos gobierna un grupo de personas resentidas que nada bien le va a hacer a la Argentina, pero contra eso está el pueblo y las fuerzas del pueblo que hoy se manifestaron nuevamente a favor de lo que ya es un consenso irrefutable. En la Argentina la educación pública se defiende y ahora qué pasa, nos manifestamos a favor de la educación pública. Por supuesto. Como hijos de la educación pública, y ojalá que como padres de la educación pública me encantaría que mis hijas fueran a estudiar también a la UNC, pero esa batalla no la vamos a ceder, ¿sí? Y me parece que hemos llegado, sí, ya estamos terminando el programa. Estamos cerrando el programa. Rapidísimo se va. Rapidísimo. Sí. Muy interesante la charla con Nico, eso, bueno, en serio, la extendimos porque daba para en las hacerlo. redes, Capo Nicolás. Bueno, nos veremos la semana que viene. Vamos a tener ahí la foto de la remera, parece que hemos mentido, pero no llegó la foto. Ya está en manos. Ya está en trámite eso. Está en manos de su. Está en camino, de diría. su propietario, del beneficiario del sorteo, del azar. Ojalá que nos mande la foto y la semana que viene tal vez ya tenemos otra novedad. No sé. Bueno. Dejemos el suspenso. ¿Sí? Bueno, Nico, gracias. Bueno, Marisa, gracias a todos los seguidores también. Sí, síganos en las redes, sigan Eva TV, sigan todos los programas de Eva TV que cada vez están mejores, que tienen contenidos buenísimos, que aportan a la discusión, que aportan a la militancia y que también aportan al entretenimiento. Eva es un canal que está creciendo y que crece por la comunidad organizada. Así que a seguir a Eva TV, a organizar la esperanza en cada uno de nuestros territorios, a seguir viendo y ahora qué pasa todos los miércoles. Por supuesto. Chau. Saludos. Chau, chau.